Saludos y besos en la Funda Choricera para Ramos Jorge Luis, Andrés Matamesta hasta Cancún, Jorge Adrián hasta Salamanchester, Guanajuato, Miguel Bata, Rams Rifa, José Escobedo, Octavio Baldo, Godzilla GMK y a Juan Gil. A todos ustedes y a toda la banda malandra expulsada, ahí les va un dardazo de carne en el remolino de pelos. Este es un tema que ya nos habían pedido desde hace mucho tiempo. Un tema que alimenta el morbo de quienes saben de la rivalidad de estos entes, los cuales han creado una historia detrás de la comunicación y el periodismo mexicano. Y donde han salido burlas, desplegados e incluso han tenido más que roces, sino odio perpetuo por las acciones de una empresa que hasta la fecha sigue dando de qué hablar, no solo con las formas en las que se mueve en el medio de comunicación en general, sino por la filosofía que maneja, algunas veces de censura. Si no, pregúntenle a Paco Villa, aunque lo niegue. El odio que le tiene José Ramón Fernández a Televisa es sustentable en varios aspectos. Muchos de ellos tienen que ver cómo esta empresa se ha manejado durante el tiempo y donde hay aspectos sociales y políticos que la han llevado al desprecio de las multitudes. En este caso, Joserra, quien en su momento explicó por qué detesta esta empresa, pero lejos de eso, durante su andar ha tenido diversos roces, que incluso han rayado en insultos y en parodias hacia el comunicador de parte de una empresa que en su momento no supo cómo quitarle el rating en los partidos de fútbol y programas de debate. Aquí explicaremos las adversidades, los pleitos y las burlas que este ente recibió, además del odio que se ganó de parte de varios de los empleados de Televisa, empresa que lo vetó entre comillas en su momento y a la fecha muchas de sus voces lo siguen odiando. Pero detrás de todo hay algo muy oscuro que pocos han desmenuzado. Es por eso que hoy te presento Por esto José Ramón Fernández odia a Televisa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Primero que nada, hay que dejar en claro una cosa. Tanto Joserra tiene cola que le pisen como obviamente Televisa. Realmente nadie es héroe ni víctima en este guateque. Todos tienen algo malo o bueno que argumentar. Sin embargo, hoy trataremos todos los hechos con los que se han pegado estos dos. Por un lado, el comunicador más odiado por el americanismo y por eso también la televisora más grande de Latinoamérica, alineada a la corrupción y al monopolio de los contenidos. Dicho esto, vayamos a lo que algún día dijo Joserra en una entrevista con uno de los mirreyes de México y del fin del Imperio de Chapultepec 18 en una entrevista. Cuando le preguntaron por qué odiaba a la empresa de la dinastía Azcárraga, solo contestó de manera contundente lo siguiente: yo no odio a Televisa, odio su entorno, todo lo que lo rodea, el manejo de las noticias, de la información, el manejo del país, el manejo de los mandatarios y lo ha manejado como ha querido. Azteca no tiene esos mercados ni alcances. Haciendo alusión que en su momento el entonces TV Azteca no tenía la audiencia que los televisos tenían y siguen teniendo. Si analizamos esas palabras, Fernández justificó por completo el que su ex televisora no tenga los alcances inmensos en cuestión de audiencia para ser como Televisa. Pero en algo sí tuvo razón: el entorno del Imperio Azcárraga es más asqueroso, además de las formas en las que siempre ha jugado en el medio, siempre queriendo acaparar todo el mercado de la comunicación y queriendo monopolizar y acabar con la competencia. Desgraciadamente para Joserra, luego de que saliera por la puerta de atrás y con una patada en el trasero y con la alianza sistemática de la televisora de la Jusco con la gran ramera de la comunicación, seguro en algún momento tuvo que recular, porque en los medios nadie es el bueno. Todos llevan agua para su molino y cada quien habla, informa, muestra o debate lo que le conviene. Así es este mundo. Sin embargo, Joserra lo sabía, que no duraría toda una vida en un solo lugar y que el defender los intereses de sus jefes no le dejarían jubilarse en el lugar que llegó a fundar cuando Azteca era Imevisión. Pero si nos remontamos un poco más en la historia, habría que encontrar la raíz del problema, porque el odio del entorno de esa empresa no nació por obra del Espíritu Santo. Joserra, en sus inicios, estuvo en un pequeño medio de comunicación llamado TIM, que por sus siglas en español significa Televisión Independiente de México por allá de 1970.
TIM era propiedad del magnate regiomontano Eugenio Garza Sada y se le conocía en su medio como Canal 8, y sus inicios datan de 1965 como parte de la competencia que en su momento tenía con el abuelo Azcárraga Vidaurreta, quien era compadre de los regios. Todos en el mundo de la élite se conocían al pie de la letra y muchas veces, a pesar de disputarse la guerra de las audiencias, comían y cenaban juntos. En el libro del Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio de Televisa, de Claudia Fernández y Andrew Paxman, se relata cómo Telesistema Mexicano absorbió a TIM gracias a que los Garza Sada abandonaron la puja por los medios de comunicación en esa época y ayudaron a construir el monopolio de lo que hoy es Televisa. El punto es que Joserra empezó en esa televisora misma que en 1973 fue absorbida por los Azcárraga. Fue ahí donde los inicios de la carrera de este sujeto obligan a analizar su efímero paso por Televisa. Cuando este tenía su espacio deportivo, tuvo que lidiar con su jefe inmediato, el señor Emilio Díez Barroso Azcárraga, quien era el jefe del área de deportes de Telesistema Mexicano. Como un favor a su difunta hermana Laura, recordando que en su momento el esposo de Laura, Fernando Díez Barroso, era el heredero directo del abuelo Azcárraga para asumir la presidencia de Telesistema Mexicano, pero lamentablemente un avionazo acabó con la vida de Laura y Fernando en Texcoco. Esa funesta noticia hizo que Azcárraga mismo terminara siendo el ganón. Con Emilio Díez, José Ramón sufrió, pues siempre lo trató duramente, lo insultaba y lo maltrataba al punto de humillarlo. Quizá por eso José Ramón se forjó un carácter amargo cuando le tocó ser jefe. La realidad es que no duró mucho en Telesistema Mexicano y logró moverse al sistema de televisión pública, Imevisión, donde empezó una rivalidad directa con el imperio. El odio de Joserra hacia esa empresa no solo se debió a las formas en las que estaba alineada con los gobiernos priistas para facilitar la corrupción y el monopolio de contenidos, sino que también su pasado lo arrastró a humillarse ante sus jefes directos. Por eso, cuando mencionó la frase "todo lo que lo rodea", en aquella entrevista se refería a cómo se mueven los negocios sucios y truculentos dentro de esa empresa. Aquí es donde viene lo bueno y donde las víctimas salen a relucir. Televisa e Imevisión tenían una rivalidad intensa en materia de deportes. Sin embargo, todo se agudizó de manera considerable cuando se vinieron los problemas de los famosos cachirules en 1988. De hecho, en ese mismo año, la televisora pública ya estaba en la mira de la presidencia de la República, en esas épocas con Ricardo Salinas de Gortari, quien ya le había echado el ojo para trabajar su privatización, la cual se consumaría años más tarde convirtiéndose en TV Azteca, la empresa que arroparía al comunicador. Pero el veto más famoso supuestamente fue cuando salió después de ese reportaje de los cachirules, orquestado por Fernández pero investigado por Antonio Moreno y Alfredo Ruiz, además de Raúl Orbañanos, quien no estaba muy de acuerdo en tirarle a Televisa ese trancazo y empezar una rebelión en la que luego del fiasco le arrancarían de su lecho el fútbol mexicano al Tigre. Faitelson fue parte de ese proyecto y como Delfín de Joserra no le tembló la mano para apoyar en meterle el putazo seco a la selección sobre las actas alteradas para disputar unas eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Juvenil en el 89. La discrepancia se publicó en el diario Ovaciones y en ese momento el Tigre había hecho un gran pacto comercial con la selección para venderse en México y más allá de sus fronteras. El negocio era ese. Sin embargo, luego de la investigación, la FIFA tomó cartas en el asunto y sancionó muy fuerte a la selección. Le habían dado un veto importante y con el negocio truncado, todo se caería a pedazos. Fue así como Rafael Castillo Ruiz, mozo de los Azcárraga y entonces presidente de la Federación, negó todo. Y solo se resumió a insultar a todos los involucrados en la investigación. El Tigre estaba muy molesto y México se quedaría sin mundial en Italia 90. Televisa sin negocio y también sin Liga Mexicana. En otro video comentaremos cómo se orquestó el cachirulazo, pues mucho tuvo que ver el Tigre, quien mandó a amenazar a futbolistas. Esa historia luego la mostraremos en este canal, pues enfoca lo más ruin y aberrante de la élite.
Aún así, Imevisión, estuviera o no la selección iba a transmitir el mundial, pues había mucho en juego. Y lejos de la investigación de los cachirules, Chapultepec 18 movió sus piezas, pues en represalia intentó vetar entre comillas al comunicador, haciendo que no le dieran la acreditación de medios para que pudiera trabajar en el mundial italiano. Pero, ¿cómo fue esto? Televisa tenía los derechos del mundial, pero en su momento no planteaba compartir la señal con la televisora pública, pero en un movimiento gubernamental fue la clave para que no se quedaran sin justa, pues Salinas de Gortari ya planeaba vender la televisora y para eso necesitaba que tuviera cierta audiencia para que se vendiera bien. Por eso, desde el teléfono rojo, Azcárraga recibió la indicación y tuvo que ceder. Esto explica el por qué Imevisión logró tener los derechos de ese mundial a pesar de la investigación de la TV pública, pues el lema del Tigre en ese momento era que siempre sería un soldado del PRI. Todo se acomodó, pero Joserra no logró acudir a esa justa. Su acreditación no llegó a tiempo y tuvo que conformarse con narrar los partidos desde México, ya que los tiempos estaban desfasados, mientras que los de Chapultepec se aventaron todo en vivo y en directo desde Italia. Aunque en esa entrevista Enrique Garay comentó que en los pasillos de Imevisión se decía que Televisa había mandado a vetar a Joserra y este había estallado en berrinche. Por eso, el mito de que fue vetado tomó más fuerza, pero ¿cómo se sustenta? Simplemente el que da los pases no es ni la FIFA ni Televisa, sino el comité organizador, pero en algún resquicio del problema y de la conspiración, no suena descabellado que la televisora haya pedido un favor al propio comité como un poderoso cliente, aunque eso solo quedará en simple especulación. Durante toda la carrera de Joserra y a la fecha, aunque ya muy empolvada, la rivalidad fue muy extrema a tal grado de que en algún momento de la programación de Televisa hubo un pequeño sketch que trataba básicamente sobre la burla al comunicador. Realmente esto no aportó mucho en el sentido de crítica ni investigación, solo fue una burla dantesca, muy al estilo Javier Alarcón, pues en ese entonces era el director de deportes de la empresa y había llegado con ideas vagas y escuetas para hacer disque periodismo. A la fecha sigue siendo un ente impresentable. No es por defender a Joserra, porque realmente no lo merece, pero si lo vemos desde el punto de vista racional, el sketch fue creado solo para persuadir al comunicador, hacerle mofa nacional, por una singular razón. Televisa ya no era dueña de los ratings y meses atrás el director de deportes de la televisora había sido humillado en un debate. En el mes de los Olímpicos de Beijing 2008, el equipo de Javier Alarcón salió con una sorpresa en el noticiero de Televisa, pues aparecía un personaje muy conocido. Era el doble de José Ramón Fernández, demacrado, representando a una vieja escuela que Javier Alarcón deseaba extinguir. La temática fue sencilla, el doble de Joserra interpretado por el cómico Mauricio Castillo haciendo una voz totalmente similar a la del comunicador, empezó presentando su espacio. Y también a su lado lo escoltaban Enrique Burak y Toño de Valdés, quienes tomarían más protagonismo que él al paso del sketch. La seriedad de los dos periodistas no fue tanta cuando Toño sapeó al personaje argumentando que eso le hacían a los principiantes y tontos, o sea, era válido chamaquear a los nuevos. También se burló de su estatura y Burak hizo lo mismo. La parodia se salió de control cuando de plano el intérprete se quiso poner en el papel serio al estilo del periodista, dando a entender que ese tipo de personajes en ese momento ya estaban desgastados y que su tipo de periodismo era aburrido, obsoleto, gris y no estaba acorde a las nuevas generaciones. En pocas palabras, Fernández, como así le llamaron en la parodia, era un tonto, iluso, escueto y miserable personaje de la televisión. Así lo retrató el equipo de Javier Alarcón, por el simple hecho de la rabia que en ese entonces tenía por la guerra de los ratings, ya que casualmente en ese 2008 Joserra apenas estaba llegando a ESPN y su salida de TV Azteca aún seguía muy fresca. La realidad de toda esta mofa era muy sencilla, abonando mucho al gusto del americanismo que odia con todo su corazón a este personaje. Recordemos que José Ramón construyó un imperio gracias a que casi siempre estuvo en contra del sistema y desde tiempos inmemoriales siempre criticó en todo momento a la gran ramera de la comunicación junto a su joya deportiva, el América. Es interesante el tema porque esa guerra se dio bajo dos fuerzas mediáticas totalmente opuestas. Además de que durante todo el andar de Joserra, siempre odió al América por las formas en que este equipo nació y construyó su historia.
Por eso, el americanismo y un gran sector de este lo aborrece. Sin embargo, hay algo que hay que aclarar. Independientemente de todos los mitos y verdades entre estos dos personajes, la relación Azcárraga-Fernández siempre fue buena. De hecho, el comunicador es amigo de Emilio y a pesar de estar en diferentes posiciones ideológicas, políticas y deportivas, siempre se han llevado bien, esto dicho por el periodista. Sin embargo, muchos de los empleados de Azcárraga no lo veían así. Por eso se generó un sketch propuesto por Alarcón y capitalizado por Mauricio Castillo. Prueba de ello fue lo que sucedió sorpresivamente en el extinto programa nocturno de Denise Merker, llamado Punto de Partida, precisamente en aquel 2008, justo antes de la parodia ardilla del ya muerto Televisa Deportes. En ese espacio se presentaba Joserra y Carlos Monsiváis, pero sorpresivamente llegaba otro invitado, el impresentable, hay que decirlo, Javier Alarcón. El tema central del debate fue la salida de Hugo Sánchez de la selección, recordando el fiasco de Carson y todo ese rollo de los haitianos y la egolatría de Ego. Sin embargo, durante toda la transmisión se convirtió no en un análisis, no en una retroalimentación, sino en una guerra encarnizada entre Televisa, representada por Javier Alacrán, y Joserra, quien tenía un aliado de facto y erudito de la palabra, Carlos Monsiváis. De principio a fin, Alarcón nunca tuvo opciones, ni para debatir, ni para hacerle frente a Fernández. Tampoco pudo refutarle sus dichos y solo se convirtió en lo que Televisa siempre ha creado, un zombi de la TV que solo repite lo que el jefe quiere escuchar. Eso hay que aplaudirle a Fernández porque su carrera se resume en polémica. Justo ahí resumió la carrera de Hugo como una persona nefasta y egocéntrica. Lo calificó como un gran rematador y nada más, además de que lanzó un dardo en ese momento a Alarcón, la selección mexicana, como un producto que siempre promete y siempre engaña, respondiendo a la famosa gallina de los huevos de oro de Televisa. Lo más marcado es que Alarcón en ese momento quiso borrar lo malo que fue Hugo, argumentando que había que apostarle al olvido sin buscar responsables, que ya estaba fuera, minimizando la capacidad del futbolista mexicano, tratando de decir que el fracaso no era tanto de Hugo, sino de las limitancias de los propios jugadores que en este caso Alarcón alababa. En una serie de contradicciones, el otrora director de deportes de Televisa no le quedó más que balbucear y decir cualquier cosa en un debate donde trató de defender a Hugo Sánchez y a su ego. Además, quedándose callado cuando señalaron a quienes lo pusieron allí, que fueron sus propios jefes. Así, este sujeto que lucía supuestamente otra cara más fresca del deporte, terminó quedando muy pequeño ante la presencia de Joserra. Ese fue uno de los dolores de este sujeto que meses después le terminaría por hacer una parodia de mal gusto para algunos, pero un sketch inolvidable para el americanismo entero. El tema de Joserra y Televisa tiene más cuerda y todavía más secretos, pero por ahora podemos decir que si hubo alguien quien trató de contrapuntear el monopolio, fue él. Y a la fecha, con una edad ya muy avanzada, este personaje sigue dando de qué hablar, a pesar de que cierto sector de la afición lo aborrezca con todo su corazón. Pero dime, ¿es José Ramón Fernández la gran piedra en el zapato que Televisa Deportes nunca pudo derrotar? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.